me llamaba un poco la atención cuando te comenté la idea y aprovecho para decirte que me parece, dice mucho de ti, es muy generoso porque tú al final estás en un nivel de primera división, tu trabajo es mezclar cuanto más calidad y cuanto más mejor y sacar estos pequeños ratos para un poco, bueno, ayudar a un pequeño proyecto y dar a conocerte un poco y como tú dices también, pues explicar un poco con un background de conocimiento y de experiencia, me parece algo que dice mucho de ti, muy generoso. No, muchas gracias. A ver, lo que ocurre es que muchas veces también, aparte de lo que tú dices, yo me quejo a veces, soy un poco en plan, ya quejica, plan, joder. Hablo de la desinformación, a veces, evidentemente yo no estoy todo el día en YouTube porque estoy más tiempo trabajando y con mi familia, evidentemente, los juegos que tengo para estar con mi niño, pero muchas veces me quejo de, joder, hay más desinformación que información. Y además esto es un fenómeno que yo lo he visto crecer a medida que han ido pasando los años. Hay que pensar que yo empecé a hacer cosillas de audio en el 98 y estamos en 2025. Empecé ya más profesional, evidentemente, 2003, por ahí yo ya se podría decir que acabé la carrera, hice Teleco. Y ya acabé la carrera, me vine para Madrid y se podría decir ya que en Madrid ya empecé oficialmente como que en 2003, ¿no? Por poner una fecha. Y claro, cuando yo empecé no había absolutamente nada, habían libros. Y había libros con entrevistas, revistas, estaba Sound on Sound, ya estaba por ahí. Entonces, claro, yo vengo de un mundo de leer y de poco conocimiento. Después tuve la suerte de, imagínate, encontrarme con grandes ingenieros. O sea, yo abría un CD que me gustaba y leía el nombre de, por ejemplo, Óscar Vinader, o José Luis Crespo, o Óscar Clavel, o no sé qué. Y entonces, claro, después tuve la suerte de trabajar con ellos. Y ellos fueron súper generosos y eran transparentes en enseñarme su trabajo. Pero era una cosa de Estudios Grandes de Madrid. Era una cosa cerrada. ¿Qué ocurrió? Que después llegó YouTube, después llegaron los libros digitales, después llegaron Mix with the Master, llegó. Eso también fue un punto a nivel formativo del mundo del pro audio que irrumpió y cambió bastante las normas del juego. Y yo noté que empezaron a salir cada vez canales de youtubers y también los podcasts llegaron más tarde. Pero los youtubers empezaron a llegar. Y los poquitos que había eran más o menos serios, pero de repente llegó uno que sería como, si hacemos un paralelismo en la televisión, sería Sálvame. Ya. Y yo digo, uy, qué escandaloso, pero bueno, te hace como gracia. Y lo que dice son cosas un poco ridículas, pero no le das mayor importancia. Van pasando el tiempo. Evidentemente, yo en ese tiempo voy ganando mucha experiencia. Trabajo en España, trabajo en Estados Unidos, trabajo en diferentes partes de Europa. Conozco muchísimos ingenieros, gracias también a mi colaboración con Kayam, pues acabo yendo a muchas ferias del NAMM Show, conozco a todos los ingenieros, a Mini Marroquín, Seno, con Chris Lorelgi, con Alan Meyerson, con Michael Brauer, los conozco a todos. Entonces te hace realmente una idea más global de lo que es este trabajo, no solo con tu experiencia, sino que trabajando y colaborando con esta gente. Y claro, cuando de repente yo veo, vamos a ponernos a día de hoy, 2025, veo una cantidad de canales que más que informar, desinforman, pues yo sinceramente, si una persona como tú me invita a este evento, acudo al rescate. Al rescate por decir las cosas como son. Que al final siempre esta frase siempre sale, ¿no? Lo de explicar todo esto requiere de un análisis profundo y un tiempo de escucha. Pues, oye, pues sí. Al final en un clip de TikTok o de Instagram no se puede explicar todo lo que estoy explicando aquí. Tienes que poner atención y escuchar un rato y hacer el análisis y el proceso de qué me está contando. Exacto. Y entonces, claro, evidentemente estamos en una época, yo con mi experiencia, yo veo que hay una época de muchísima desinformación. A mí la gente que empieza ahora, por un lado me da como cierta pena y otra ternura, ganas de ayudarles, pero evidentemente yo estoy limitado, ¿no? a mi tiempo. Y claramente hay un problema de información verídica, que efectivamente hay canales que dicen que que yo lo puedo contrastar y es real, y otros canales que son auténticos, un auténtico despropósito, sí, que no informan. Y después tampoco quisiera yo ahora ser realista, porque claro, alguno puede pensar desde casa, bueno, pues Luis, ahora te toca decir los que están mal y los que están bien. A ver, yo no quiero hacer de la Inquisición ahora mismo del audio y
y no tengo ganas de estar con ningún problema. Pero es cierto que al final veo cosas que no son muy prácticas. Si sirve de pista y de ayuda a los que están empezando, a los que llevan tiempo, pero están arrancando todavía, o sea, muchas de las cosas que hacemos los que estamos mezclando y grabando, masterizando, tienen más que ver con la música que con la técnica. Entonces, cuando un canal es extremadamente técnico, a mí, por ejemplo, me causa mucho rechazo. Porque cuando te dicen, no, vamos a masterizar tal tema, y solo hablan de técnica, y los primeros 5 minutos no se paran a hablar de la música, ya está mal. Para mí eso ya es el fallo más grande. Claro. O sea, no hablo de mí, sino hablo de mis compañeros y de la gente grande que he podido conocer. Lo primero que se hace es escuchar la música, porque la música es la que te dice lo que hay que hacer. No es lo mismo hacer un tema, por ejemplo, de tipo John Mayer, súper suave, basado en el blues, muy, muy de grabación, muy puro de Stratocaster, limpio, las pistas muy grabadas y tampoco se procesa mucho, no se mezcla mucho, tipo Continuum, a hacer un tema de David Guetta. Es que son universos paralelos distintos. Claro. Y entonces, es más, por ejemplo, Minimal Rocking, que es el que mezclo Continuum, de repente te hace Bruno Mars y te hace Rosalía. Uh-huh. O sea, que te hace de repente mundos que tienen más que ver con el mainstream electrónico pop urban, y de repente te hace John Mayer, entonces que es puro orgánico. Entonces, cuando esos ingenieros, o a mí en el caso de España, que me toca hacer a veces flamenco, o a veces me toca hacer cosas de mainstream, tú enfrentas distinto porque son músicas distintas, y entonces haces un análisis musical de a ver qué le hace falta a esto. Evidentemente, en el mainstream tienen un bombo a negras y es enorme, es electrónico y quieres que esté súper fuerte. Pues venga, vamos a hacer que esto sea consistente en todos los tipos de altavoces. Y entonces ahí, pero el planteamiento lo haces desde la música y resuelves desde la música. Entonces una de las cosas que yo veo en los canales así de YouTube, un poquito más flojos, que todo es súper técnico. Yo relacionado con lo que dices, cuando me introdujo un poco en el mundo de la mezcla, que entré sobre todo por necesidad cuando uno es productor y empieza a recibir rechazos por parte de sellos discográficos, porque la mezcla, que es ese concepto abstracto que al principio no entiendes y no sabes qué es, me introduje pues por el libro de David Gibson, ¿no? el típico por el que ya te empieza a enseñar y a decir, no le pierdas el miedo a decir que efectivamente la mezcla es un concepto abstracto que se finaliza en tu cerebro. Pero claro, me pasó también que empecé a zambullirme como comentas, en los canales de YouTube, que no sé si te llama la atención a ti, que cuanto peor es la información, más dogmáticos son. Es decir, ellos tienen una razón muy imperial. Esto es así, y esto es así, y eso se hace así. Y entonces empiezas a malentender la mezcla como un proceso mecánico que se hace siempre igual, que es como una fábrica de hacer coches. Y ya cuando empecé a abrirme un poco, a aprender, pues a lo mejor con Guillermo Marín, que es el ingeniero de Enrique Bunbury, bueno, me introduje también en los vídeos de Adrián Tucker que me llevaron a ti y demás. Lo veo todo como mucho menos dogmático, viniendo de gente que puede presentar una experiencia aprobada y decir, no, es que yo estoy nominado a los Latin Grammy y te digo que no es todo así, que no tienes que cortar siempre aquí. Claro, sí. O sea, eso es una de las cosas también que me gusta mucho. O sea, me encanta ese análisis que has hecho, porque es así, parecen dogmáticos, parecen inquisidores, esto está bien, esto está mal. Ahora todos los grandes ingenieros de mezcla hacen esto. O sea, y es como... Y yo me quedo con cara de... Perdón. Es decir... A mí no me han llamado, ¿verdad? O sea, como... vale. O sea, no, o incluso se permiten hacer análisis de otras cosas que es como... Hola. O sea, a ver, al final todo lo que es... O sea, estamos en el mundo del arte. Y yo a la palabra arte le añado la extensión artesanía. Porque al final el audio es pulir hasta que te quede bien, entonces es una artesanía más que un arte. Pero estamos en el mundo del arte, entonces no hay ninguna norma. O sea, no hay ninguna. Evidentemente, si estás haciendo algo técnico en el sentido de me enviando un máster y no puede tener más de este volumen, eso sí, eso es una norma técnica. Pero claro, cuando se habla de mezcla y masterización a nivel creativo, es que no hay norma. Es decir, a mí cuando alguien me dice,
¿quieres tener el bajo no sé qué o el bombo no sé qué? O sabes que los grandes ingenieros ya no usan equipos analógicos, no te hace falta. Y entonces yo veo con cara de, vale. ¿Sabes? Es como, vale, ok, pues si tú piensas eso, Pues si tú dices eso, sí. es como, vale, ok, digo, me gustaría enfrentarle a ciertas situaciones a esa persona que dice para que vea la torta que se pega, pero bueno, vale. Y relacionado con lo que estás diciendo, si ya ves que en el mundo, bueno, de la música, bueno, es que tú al final tocas muchos géneros, ¿no? Pero pop, mainstream, flamenco y demás es así, yo diría incluso que en la música electrónica, pues sí, realmente va como 2 pasos detrás. O sea, veo realmente que hay muy poca gente, por ejemplo, que empieza a mezclar música electrónica, y te digo en mi escena, Sí. que empieza a mezclar abriendo canal por canal y subiendo y sintiendo la música. O sea, es que no, hay gente que no empieza. Hombre, yo he visto Eso. de todo. Yo, a ver, yo lo primero no soy un gran experto de... Porque al final el mundo de la electrónica, y corrígeme si me equivoco, al final tiene como muchos microestilos. Y cada Sí. nicho es un universo. Es decir, los que hacen una cosa no tienen nada que ver con la otra, los que hacen como electrónica de vanguardia ahí en Barcelona y están como súper investigando y hacen... Entonces, esos no tienen nada que ver con los que hacen a lo mejor más con el mundo del DJ, de discotecas. O sea, hay como universos. Entonces, pero yo lo que sí veo es que al final resuelvas lo que resuelvas, tú al final lo resuelves con la música. Es decir, te doy un ejemplo. Tú tienes un bombo a negras, pero el tempo es lento. Tú al final no vas a tender a darle brillo. Tú al final lo que vas a tender es que sea agradable, entonces vas a ir cortándole el agudo. Y entonces te queda un bombo como más oscurito, redondito, que es como más como un mantra, más que como un bombo que quieres que te excite. Y al final, de manera natural, tiendes a hacerlo. ¿Por qué? Porque al final es lo que es más musical y lo que es menos musical. Y entonces ahí empieza a intervenir la música. Y al final mucha gente toma diferentes caminos. Hay gente que dice, no, yo es que veo la gráfica y si me da tal, lo corto y si me da esto, hago esto. Y digo, vale, todo eso está muy bien, pero al final hay una cosa que es, la verdad sale por los altavoces. Tú le das play y tú tienes que tener un viaje, te tiene que evocar, tienes que como evadirte de ti mismo y disfrutar. Tiene que tener una narrativa. Tiene que tener una narrativa y entonces, ¿la narrativa cómo la haces? Pues al final la resuelve. Entonces me hace mucha gracia cuando están los dogmáticos, cuentan cómo hacer esto y después la realidad es que al final tú lo resuelves con lo que sea, con cualquier... Es como, usa este ecualizador. O sea, se puede usar cualquiera. Es decir, no, lo importante es el sentimiento que al final acabas transmitiendo. Y hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Hay una manera que es... Primero, hay mucho software para hacer lo mismo. Uh-huh. O sea, que no pasa nada, no hay... O sea, si el que usa Pro Tools no es como el malo comercial y el estándar y nosotros somos alternativos, usamos Ableton Live, es como, da igual, es decir, me da igual el programa que se use, es como, no importa. Segundo, yo uso equipo digital, ¿no? El analógico está muerto. Bueno, pues puedes usar también, o sea, no pasa nada. Al final son herramientas, es decir, ¿por qué cuando imagínate, cambiamos un enchufe a que no discutes sobre si es un si el plano es la marca buena del Leroy Merlin o la marca mala del Carrefour? O sea, para ti es un destornillador. Necesitas uno plano y una estrella, y los hay grandes y pequeños. Pues para mí yo veo todo igual. No tengo absolutamente ningún prejuicio. O sea, oye... Y que un buen electricista con un destornillador de Carrefour era mejor que yo con el mejor destornillador del mundo, ¿no? Efectivamente. Entonces, para mí son herramientas. A mí me alucina mucho. Por ejemplo, el tema del mundo de los altavoces. Esto lo quiero comentar porque esto creo que es importante. Para mí son herramientas. O sea, para mí no hay un altavoz que sin eso no puedo vivir. No, a ver. Yo divido los altavoces en 3 grandes gamas, por si esto sirve. El full range son un altavoz de rango completo, es decir, que llega desde 20 Hz hasta 20 kHz plano. Evidentemente, mientras más grande, mejores conos tenga, conos de graves, conos de medios, con un tweeter increíble. Por ejemplo, yo fui a visitar la fábrica de Focal, la serie Utopía, que son carísimos, son enormes, compiten con la serie grande de ATC. O sea, a mí me da igual un ATC grande o un Focal Utopía grande. O sea, son 2 grandes marcas, suenan increíbles. Entonces, pero eso es una herramienta que a mí me sirve muy bien para hacer la parte de mastering o la revisión final de una mezcla. Es decir, más brillo,
en la mezcla o menos brillo, más agudo, menos agudo, o más grave y menos grave en toda la mezcla, todo el cómo está el medio, porque necesito un full range. Ahora, para ubicar los planos, ¿puedo trabajar con esos altavoces? Sí puedo, pero ¿qué herramienta es mejor? Pues un altavoz de intermedio, es decir, fíjate, lo que eran las NS10, o yo ahora tengo las ATC SMC25. Soy un desastre para las marcas, perdón. No, te acuerdas de muchas. No. Entonces, claro, para mí es un altavoz que le faltan graves y tiene como un roll-off suave en agudo. Perfecto, porque me da el medio y yo tengo que conseguir que funcionen los planos. Yo ahí coloco los planos a una velocidad increíble. En cambio, en mi focal grande, las Trio 6, que es de full range, me cuesta un poquito más porque, claro, suenan bien todo el rato. Es como trabajar una mezcla en una sala de mastering, con unas grandes Bower & Wilkins o unas ATC enormes. ¿Qué te ocurre? Que, claro, pones la voz un poquito más atrás o más delante, o sea, bajas o subes el fader de la voz y siempre suena bien, porque como es un altavoz enorme que te da todo, claro, tú necesitas un altavoz más intermedio para mezclar. Claro. Entonces, pero, a ver, que alguien me dice, oye, Luis, yo puedo mezclar en un full range enorme, de lujo, de mastering. Perfecto, si es que haz lo que quieras, si es que me da igual. O sea, para mí son herramientas. Es más, yo como lo que te digo, a veces cambio de estudio, voy a otros estudios a trabajar, localizo cuál es el full range, localizo cuál es el de medio, y después uno súper útil para mí, que es lo que sería el iPhone para la gente, el altavoz del iPhone, para mí, son esos Sony ahí que están ahí pequeñitos detrás. Son unos Sony que son enanos, que me sirven para la parte de un poco de el altavoz que tú tienes en la cocina mientras estás cocinando. Claro. Y esa es la realidad, es como los altavoces de un televisor antiguo. No tienen agudos y no tienen absolutamente ningún grave. Entonces, ¿qué ocurre? Al no tener ni grave ni agudo, es súper nasal y te obliga a ordenar muy bien los medios, a colocar muy bien los planos de volumen, te obliga a que se entienda el bombo y el bajo y la voz, bombo, bajo y voz, se tiene que entender ahí perfecto. En caso de que tengas un tema más de electrónica, pues bombo, bajo y teclados tiene que estar perfecto, junto con la caja y el hi-hat, pero tienen que estar ahí perfecto, tiene que sonar perfecto en un altavoz que es del tamaño de mi mano, o más pequeño. Cosa que le pasa al iPhone. Tiene que sonar perfecto en un iPhone. Pues claro, la gente diría, yo no puedo mezclar en un iPhone. Yo pienso, si es que es una herramienta distinta al otro. Entonces, para mí, yo los divido en esas tres categorías. Y por supuesto, la cuarta categoría sería los headphones, los auriculares, que hay una gama muy alta, que suena muy bien, y una gama muy baja, que suena más medioso, más fañoso. No pasa nada. Ya está. Yo lo digo, son herramientas. No puedo trabajar con todas, porque al final te adaptas. Y también, y después una cosa que hacemos los ingenieros, es que tenemos referencias o simplemente nos ubicamos en el mercado. O sea, yo pongo un disco que ha sido una referencia en un estilo, lo pongo, lo escucho en un altavoz y digo, vale, el altavoz responde así a este disco, con lo que ya está, ya me ubico mentalmente. Evidentemente vas a tardar un ratito si es la primera vez que estás trabajando con un altavoz, pero que no hay mucha historia, no hay esas cosas de estos son mis preferidos y sin esto no puedo trabajar, pues vale, pues. Y comentando esto, sí que es verdad, pues, como tú dices, al final somos artesanos y profesionales y necesitamos que el producto funcione en su campo de aplicación. Quizá lo que hace que la electrónica vaya un poco más por libre o como digo antes, vaya unos pasos atrás, a pesar de que siempre ha ido por delante, porque al final es algo mucho más futurista, sí. Pero creo que técnicamente va por detrás, es quizá porque el campo de aplicación es muy diferente. Es decir, tú ahora comentabas muy bien que efectivamente la música más popular, pues la puedes escuchar yendo en el metro con los cascos, en la cocina con el altavoz típico que tenemos todos, con el móvil, incluso ahora vemos a los chavales yendo por la calle, pero la música electrónica está como muy centrada en una situación concreta, que es en el club. O sea, es muy difícil que alguien diga, no, voy a poner mientras cocino un tecno oscuro con mi aparato Sony que reproduce a partir de 120. Bueno, entonces, pero eso empieza a cambiar cuando esa persona tiene éxito. Eso sí. Entonces ahí ya, ¿verdad? Sí, pues sí. Eso, o sea, te lo pregunto, que tú conoces más de electrónica que yo. Es decir, eso es muy bien. Eso, o sea, yo mezclo para el club, yo conozco, sé que en 50 Hz si excito esto, después va a sonar increíble, no sé qué. Vale. En cuanto empieza a tener éxito, le empiezan a entrar los miedos. Y cuando le empiezan a entrar los miedos,
el miedo en el sentido de que quiere que suene bien en todos lados, porque, oye, dice, joder, es que mi música está empezando a funcionar y entonces empiezas a llamar a profesionales. Entonces, al final, los profesionales lo que hacemos es decirte, mira, para que una cosa funcione en muchos sitios tiene que tener un gran equilibrio interno. Y entonces, ahí empieza a caminar de otra manera la manera de mezclar y masterizar. Y ya no te cuento cuando ya se mezcla con colaboraciones, cuando, yo qué sé, te conviertes en un gran DJ y empiezas a llamar a grandes cantantes para hacer colaboraciones y hacer hits y no sé qué. Entonces, ahí empieza, como digo yo, otro negocio. Cuando la cosa empieza a crecer, empieza otro negocio. O sea, otra manera de entender la mezcla. Y se abren otros campos como de aplicación. Ya no solo va a sonar ahí. Claro. A mí me gusta mucho cuando os escucho y comentáis, por ejemplo, el hecho de decir, es imposible, obviamente, que una canción suene perfecta en todos los campos. Vamos a buscar una media. A lo mejor voy a rascar y voy a hacer que esta canción no suene... Voy a rascar un poquito del club para ganarle un poquito en el iPhone. Le voy a rascar un poquito en ese hi-fi para que suene mejor en unos cascos. Y entonces también es trabajo del ingeniero decir, yo creo que esta es la media. Sí. Yo creo que esta es donde va a sonar más o menos un 9,5 en todos los... Totalmente. Y después hay una cosa que es la historia de si entra en una plataforma, si entra en una playlist. Eso es otro mundo, Claro, y después también, incluso dentro del propio micronicho, a lo mejor es puro electrónica, es decir, no hay... O sea, es como muy de nicho. Pero a lo mejor hay una playlist donde alguien ha ganado mucho mastering, lo ha hecho muy fuerte el tema, y claro, el resto de la gente quiere competir. Y dice, oye, yo no voy a estar más bajito que mi competidor, ¿no? Entre comillas, competidor. Entonces, claro, ahí empieza una batalla, en un propio nicho empieza una batalla. Pero esa batalla pasa en todos los estilos. En todos los estilos hay gente que quiere sonar un poquito más fuerte que el otro porque psicoacústicamente se entiende que suena mejor. Sí. Cuando no es así. Y después también hay gente muy valiente que ha dicho, se acabó, yo no voy a entrar en esta porquería y voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Que a mí me encanta también un poco el decir, oye, no. A mí me ha pasado en todos los estilos, es decir, incluso en el flamenco más comercial, me ha pasado decir, oye, nos da igual lo del volumen, que suene bonito, vamos a limitarlo hasta que suene. Pero en el momento en que se empieza a perder cosas, para ahí. Entonces eso son excepciones, pero sí es verdad que ha pasado. Entonces dices, joder, qué guay. Y también en el mundo también, yo qué sé, del pop y del rock más indie también ha pasado. No lo apriete, no hace falta. Es como, nos da igual el volumen. Es que nos da igual. O sea, queremos que suene bien nosotros y el que se ponga nuestra música... Un poco como el tipo que va al club y quiere mantener durante toda su historia, aunque sea de éxito, quiere mantener su tipo de sonido. Que le da igual sonar más comercial. De todas formas, sí que entiendo que en esa pelea del volumen, esa famosa guerra del volumen, que como dices, se está produciendo en todos los estilos, creo que en la música electrónica quizá es más grave, porque tú al final eres un DJ y vas a pinchar, tienes una respuesta inmediata del público, a pesar de que tengas unos controladores de ganancia y que al final un tema que suena abajo lo subes, claro. Igualas. Pero sí que es cierto que tú tienes una respuesta inmediata en directo de la gente, incluso tuya, que no es a lo mejor como una playlist de Spotify que, bueno, sabes qué está pasando, pero al final no te está llegando el feedback directo, no estás viendo las caras. Y claro, si pones un tema que dices, es que me suena más bajito, a pesar de que tengas la ganancia de volumen, sí que entiendo que haya más miedo, que digas, ese DJ puede decir, es que esta canción de este productor me suena más bajita, es que no lo voy a pinchar más porque me rompió un poco la historia en esa sesión. Entiendo que pueda ser incluso más grave en el aspecto de la música electrónica. Y también te quería comentar un poco cómo ves tú la valoración a día de hoy en tu escena de la mezcla. Porque yo creo que el hecho de que se haya democratizado tanto y a su vez desinformado tanto, creo que se ha vuelto la música mucho más resultadista. Es decir, a mí me da igual que esto sea profesional, que esto haya pasado por... Si ha hecho números, me da igual qué es eso de la mezcla. Espérate, que yo esto lo he hecho en un avión y claro, ha funcionado. Sí. ¿Sientes que la valoración sigue igual o...? Hay de todo. Hay de todo. Yo creo que al final yo acepto los cambios generacionales como vienen. A ver, tampoco es que ya sea aquí súper mayor, pero sí es verdad que como tuve buenos maestros también que me avisaron, me dijeron, Luis, va por épocas. Además, cuando hice, me acuerdo con Juan Binader,
me contaba que, oye, cuando yo empecé a cumplir años, evidentemente con la gente joven ya hay menos feeling a la hora de trabajar. Entonces, claro, tu relación con tus clientes al final va por no solo tu bagaje, tu prestigio, sino también por las edades, por cómo eres, el carácter. Son muchos componentes, ¿no? Porque al final hay muchos componentes. Pero también he visto con los años, también he visto que hay todo tipo de relaciones y más que la tecnología ha traído también otro tipo de relaciones que mis maestros no tuvieron en cuenta. Una de ellas es la digitalización y la falta de contacto humano. O sea, yo hay discos enteros que yo a lo mejor he hablado con el AR por WhatsApp. O sea, yo he hecho un disco que tú a lo mejor estás oyendo en la radio. Bueno, y lo digo lo de la radio que es mentira, que todo el mundo oye en Spotify y YouTube. Sí, eso. O sea, yo digo lo de la radio porque pues un poco vintage. Una frase hecha. ¿Sí? Una frase hecha, pero es decir, la gente ve YouTube y las plataformas. Y la tele porque, bueno, Broncano, claro, algunos ven Broncano. Sí, porque está uniendo generaciones. Sí, exacto, sí. Pero te quiero decir que no hay una como un sitio común como antiguamente era la radio. Entonces, yendo al tema, que me voy... tú contrólame, si me voy mucho. Entonces, yo lo que he visto es que hay muchos tipos de relaciones con nosotros y también muchos tipos de valoraciones. Es decir, hay gente que nos considera como súper necesarias, hay gente que nos considera como medio necesarios para resolver alguna cuestión técnica, y hay gente que directamente es como, yo paso de esta gente que son unos elitistas y unos tal, y nos piden dinero encima por mezclar mi música. O sea, yo he visto todo tipo de relaciones. No puedo hacer como una estadística de cuál es la que más... A ver, en general, todos los que me llaman en general es porque quieren estar conmigo, ¿no? Pero viéndolo desde fuera no puedo hacer un análisis, no podría dividirlo en porcentajes, pero hay todo tipo de relaciones. Y después también lo que sí veo es que sí, hay productores, gente de música electrónica que dicen, no, si yo lo que quiero es aprender de ti, que me enseñes, pero ya me lo quiero mezclar yo. Bueno, pues estableces otro tipo de relación, una relación que a lo mejor es nueva, es más formativa, es más de crecimiento, pero al final hay una realidad que es así, que es, tú al final necesitas tú al final necesitas hacer equipo si quieres hacer algo bueno. Uh-huh. Eso pasa en todas las artes, es decir, tú haces un buen equipo y al final tienes un éxito. ¿Por qué? Porque mucha gente va a estar haciendo un quality control de tu propio proyecto. Y entonces al final acaba la gente que tiene una visión más amplia, que tiene una visión más de éxito, más de cómo llevarlo esto a más sitios, al final acaba contando con un perfil más de mi estilo. Por ejemplo, que esto da para otra charla entera, el mundo de Dolby Atmos es un mundo que es más técnico que el mundo estéreo. Sí. Entonces, el mundo de Dolby Atmos requiere de conocimiento técnico sí o sí. Claro. O sea, no es esa cosa de hago 4 cositas, me lo paso bien y luego... No. Necesitas... Además, hay medidas. Oye, no puede pasar ese true peak, no puede pasar este loudness, no puede pasar esta metadata, el LF tiene que estar filtrado, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí o sí tienes que tomarte un tiempo de estudiar. Entonces, al final, mi perfil es necesario en resolver ese tipo de formatos. Que por eso también hay mucha gente que es como el Dolby Atmos es lo peor, ha cambiado, que es como que no, porque les obliga a ponerse las pilas a nivel técnico. Claro. Y aparte de la obligación de tener más altavoces en la sala y tal. Claro. Pero después me hace mucha gracia porque toda esa gente que critica el Dolby Atmos me dan ganas de decirles que estos mensajes que lo transmito desde tu canal, señores y señoras, llevan escuchando Dolby Atmos un montón de años, es más, escuchan más a Dolby que estéreo. ¿Por qué? Netflix está todo en Dolby Atmos, Prime, lo mismo, Disney Plus, lo mismo, Movistar Plus, todas las transmisiones están en Dolby. Si tienes la suscripción de Apple Music, lanza primero el Dolby que el estéreo. Ves la Champions, ves la Eurocopa, ves un evento, la transmisión lo están haciendo ya en Dolby. Entonces, claro, ¿qué queda en estéreo? YouTube y Spotify. Todo lo demás está en Dolby Atmos, que evidentemente tú estás escuchando en una resolución más pequeña de Dolby Atmos en 2 altavoces que se llaman left, right, izquierda, derecha. Pero te vas al cine a ver una película con los amigos, estás escuchando un 5.1 o un Dolby Atmos. Es decir, tu vida está rodeada de Dolby, pero justo si toca la música, ya te lo odias. Ya. Pero cuando ves las pelis, que llevas viendo pelis 20 años de tu vida o 15 años de tu vida, ahí no te molesta. Y ya Dolby Atmos en Netflix, ya se implantó desde hace 4 o 5 años, de manera tranquila.
porque estaba el Dolby Atmos para Cinema y después ya nació el Dolby Atmos Home para streaming, que es un formato que tiene pequeñas diferencias, pero básicamente es el mismo, y todo el mundo está yendo, todo el mundo se pone los cascos cuando viaja Madrid, me lo invento, Madrid-París o Madrid-Ibiza, para el DJ va de Madrid a Ibiza a pinchar y se ve la peli o la serie de Netflix y está escuchando un Dolby Atmos. Que está escuchando un re-render o una versión binaural del Dolby Atmos. Sí, pero es un Dolby Atmos. Y ahí no hay discusión. Pero cambio, si lo hace un músico o un artista importante, hace una mezcla de Dolby Atmos y tú no te parece que es un rollo hacer eso, el Dolby Atmos no sirve para nada. Y es como me dan ganas de decirle, pero si es que hasta los videojuegos, no hay ningún videojuego que no esté, ya no hay videojuegos en estéreo, están todos en Dolby. Claro. Entonces, con esa reflexión que te hago, yo pregunto, ¿cuál es el problema con Dolby? Si vuestra vida está rodeada de Dolby todo el rato, hasta los videojuegos. Yo creo que los avances técnicos gustan cuando no te requieren ningún esfuerzo. Entonces, tú lo disfrutas, pues mira, sí, ahora de repente aparece un botón nuevo y lo escucho así. Pero cuando alguien está en la escena, no ha hecho ese esfuerzo y no quiere hacerlo, le molesta y entonces, pues bueno, genera ese discurso de antes era todo mejor y tal. Sí, no, y evidentemente hay gente que dice, no, es que lo olvidamos en la música. O sea, sí, pero hay una realidad. Sí, se está implantando. Y hay una realidad. No, es que ya está implantado. O sea, no es que se esté implantando. O sea, es que ya lo tienes. Tu vida está rodeada de Dolby Atmos, pero justo en la música no te gusta. Entonces, me resulta un poco como curioso, y también la poca capacidad de análisis sobre la realidad que te rodea. O sea, descargas el último juego de la PlayStation, el FIFA o el GTA, y ahí no te molesta que esté en Dolby. Ahí no pasa nada. Pero en cambio, eres un purista de la música y quieres que no sé qué, ahí ya te molesta que... Pues es como... Me llama la atención la capacidad de análisis de la realidad. Y tú, por ejemplo, ¿cómo ves, siendo un experto en Dolby y que está mezclando los discos más populares de España en Dolby Atmos, cómo ves la aplicación del Dolby en la música electrónica, que tiene ese formato de vivencia en directo extrema a volúmenes tan altos y en lugares cerrados, que bueno, sí que es otra particularidad? ¿Tú cómo ves la aplicación? Pues yo creo que el Dolby Atmos a la música electrónica le viene increíble. Es más, te doy un dato. Cuando hacen los eventos Dolby, tanto Dolby Spain como marcas de altavoces y tal, lo primero que ponen son siempre temas electrónicos. Porque claro, tienes un LFE, que es un altavoz dedicado a los graves. O sea, que ya ahí el bajo y bombo suena, o sea, no solo suena por los altavoces normales de satélites de rango completo, sino que también tienes un altavoz dedicado al grave. O sea, ya ahí es como si estuvieras en una discoteca con su grave perfecto. Claro. Y encima calibrado para ti. Claro. Después tienes altavoces de techo donde puedes enviar millones de efectos y pads. Y después tienes todo en tu eje horizontal, un 7.1, un 5.1, el punto 1 es del grave, perdón, un 5, un 7, donde puedes elementos de arpegiadores, loops, etcétera, puedes enviarlo por diferentes sitios y crear un ambiente. O sea, las demos más bestias de Dolby Atmos suelen ser de música electrónica. Las que más impactan, ¿no? Las que cuando impactan. Lo utilizan para al cliente o al posible consumidor impactarle es electrónica. Claro, hay una demo muy famosa que es la de Elton John, que es la de Rocketman, que está muy guay porque empieza en mono, después se abre estéreo y después se abre todo. Eso estaba muy bien, está muy bonita. Pero claro, cuando ya la gente alucina es cuando empieza el subgrave y empiezan ahí todos los objetos a volar y empiezas a oír una cosa por aquí, otra por allá, otra, y ahí ya es el cerebro se te va. Ahí el problema es que ahí, mientras que en Elton John puedes desconectar, el problema es que en la música electrónica en Dolby Atmos directamente no puedes salir. Directamente te absorbe, porque la puedes, como nace desde la propia experimentación, directamente te metes en el centro de la música y no puedes evadirte de ella. O sea, a lo mejor no te gusta o sí te gusta, a lo mejor flipas o lo odias, pero no te puedes quedar parado. Es como, al final yo te pongo una canción con guitarra y voz y tú estás atento a los primeros 30 segundos. Si te gusta, sigues atento a la letra, ves el matiz, si el estribillo sube la voz, baja la voz. Ahora, como no te guste, estás 2 minutos pensando, a ver si se acaba ya. Claro. Menuda tortura. ¿Qué le pasa al mundo de la música electrónica? Que en el caso de Dolby Atmos, que, joder,
que aquello empieza y es que son inyecciones de estímulos por todos lados. De repente hay una parada, paras bombo y bajo y pesa un pad, pero el pad ahora le empiezas a dar vueltas y cada vez más rápido y cada vez más rápido. Incluso en las paradas puedes hacer cosas para que atrapar al usuario. Entonces, claro, a la música electrónica le ha venido increíble. O sea, que si tiene esa connotación de psicodélica, de viaje, de mantra, eso lo multiplica. Eso o sea, es un multiplicador de emociones, el Dolby Atmos para la música electrónica. O sea, le viene súper bien. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Oye, yo vivo muy bien de la música electrónica. Pues te puedes permitir pagar un estudio y un ingeniero y pagar un servicio de mezcla de Dolby Atmos. Ahora, que tú haces tu música electrónica en tu casa y evidentemente trabajas otra cosa, tus medios económicos no dependen, pues ahí viene el problema. Es que también hay que pensar una cosa, que es una reflexión que hago también. Tú cuando vas a hacer una película, solo lo haces con profesionales. Evidentemente hay películas de bajo coste, por supuesto. Pero al final necesitas profesionales. Cuando eso es un videojuego, trabajas con profesionales, porque tienes que programar correctamente para las normativas de PlayStation o de Nintendo, etc. ¿Qué pasa en el mundo de la música? Ese mundo es el mundo de... Ahí cabe todo. Cabe desde una persona que trabaja por la mañana de profesor de educación física en un colegio y por la tarde su hobby es la música. Y ahí también en esa industria de repente cabe el profesional que está todos los días trabajando. Entonces, pues ahí pasa eso. Mira, siempre cuento una anécdota que siempre es la misma. Yo tenía un amigo que evidentemente es aficionado a la música, no es profesional, que un día me dice, Luis, tenemos que quedar tal fin de semana y en mi casa y nos ponemos a hablar de instrumentos, de guitarra, tengo previos, compresores y tal. Y yo lo miro con cara de... O sea, claro. Y me dice, no, pero quedamos y hablamos de todo esto, tal. Entonces yo le hice la siguiente metáfora, digo, mira, con buen rollo. Tú imagínate que tú invitas al más flojo del Real Madrid, ¿eh? No me voy a poner ahí como uno de los buenos, pero al más flojito, uno, no sé, yo qué sé, no voy a decir un nombre, ¿no? Uno que está siempre en el banquillo. Subido a la cantera o... Sí, uno que hayan subido a la cantera. Tú imagínate que le invitas a una pachanga. ¿Qué te va a decir? Pues sin ser prepotente, a mí me pasa lo mismo. O sea, yo no tengo ganas de quedar un sábado para hablar de previos, compresores, guitarras eléctricas y bajos y teclados Moog. Es como, ya mi día a día, o sea, ¿para qué voy a hablar? Claro. Pues, ¿qué ocurre? Que en la música pasa justo ese pequeño clic, que es que como se mezclan todos los niveles y todas las gamas, y como la música se ha hecho tan accesible, pues se malentiende esto que estoy diciendo. Entonces, claro, evidentemente hay gente que piensa, joder, pues qué elitista, qué tal. Y yo, bueno, pero es que es una industria, es decir, es así. Es una industria que mueve estadios, mueve un Bernabéu, te mueve un Metropolitano, te mueve estadios por el mundo. Es que es una industria. Es que es así. ¿Qué ocurre? Que de las tres grandes industrias que tenemos, la de los videojuegos, después tenemos la segunda pata de la industria del entretenimiento, sería el cine y televisión, que evidentemente ahí las plataformas arrasan a nivel mundial, Netflix, Prime, Disney. Y después tenemos una hermana pobre al lado de las otras dos, evidentemente. Claro, tú ves las cifras de facturación de los videojuegos y la música parece una broma. Claro, porque al final... Hombre, a ver, hay gente que diría, bueno, pero tienes que sumarle la venta de instrumentos, de pianos, de teclados, tal. Bueno, vale, pues si vamos sumando... Sí, puedes hacer, o sea... Puedes empezar a competir. Claro. Pero son industrias que no puedes competir con ellas. O sea, son enormes. Y tú estás en la industria del entretenimiento, la más pequeña, y además la que menos factura dentro de esas tres industrias. Entonces, entiendo que se mezcla. Y como lo entiendo, pues yo no me lo tomo mal, pero esa es la realidad. Es que se están mezclando. Estamos mezclando conceptos. Al igual que lo que hablábamos de YouTube, se mezcla aficionados, amateurs contra profesionales. Y todo viene relacionado a lo que hemos comentado antes. Yo creo que este es el resumen. Y además creo que hice la misma metáfora que tú, hablando también en la anterior conversación con mi amigo productor y DJ Clemente. La misma metáfora. Nadie, o sea, no puede hacer cualquiera una película porque necesitas unos medios gigantes. Sin embargo, esa accesibilidad de la música que realmente te dejan jugar en la misma, obviamente con muchos matices, pero tú puedes subir hoy mismo a Spotify
una canción sin pasar ningún filtro y bueno, estás en la misma plataforma que Bad Bunny o que Taylor Swift. Efectivamente. No puedes jugar en el Bernabéu porque hoy quieras jugar a fútbol. No vas a poder. Pero sin embargo, la música sí que te da esa accesibilidad. Sin embargo, lo mismo te digo, si haces una película no vas a estar en las salas. No. Ni menos, y las más importantes, menos. No, incluso haciendo una película independiente, no sabes si vas a llegar a Netflix, que es la plataforma, No, para nada. Que es la plataforma a la que tú quieres llegar. Claro. Porque es la más bestia del mundo. Sí. Entonces, tu objetivo cuando haces una peli son dos. Uno, si la estrenas en cine, tener taquilla para recuperar la inversión. Dos, llegarán a un buen acuerdo con Netflix, sí o sí. Claro. Esos son tus dos objetivos haciendo una peli. Que otro análisis es si antes era más bonito, ahora es peor, antes mejor. Eso se lo dejo al mundo. Y eso que de vez en cuando hago bandas sonoras, ahí no voy a entrar. Pero en cambio en la música sí pasa eso. Y ya, un poco haciendo un resumen, ¿cómo es tu día como ingeniero de sonido a primer nivel? ¿Cómo es un día normal? Un día normal. A ver, un día normal a veces puede ser una locura y a veces son más tranquilos. Es decir, los días tranquilos son los que pues tengo varios temas que mezclar de diferentes artistas y entonces nada, abro un tema, estoy un rato con él, estoy dos horitas a lo mejor y después cambio a otro. ¿Por qué? Porque al final estás más fresco. Entonces, cuando estás mezclando 3 o 4 temas es mejor, en vez de hacer uno, meterte una paliza y después empezar otra vez con el siguiente de serie y meterte una paliza. Yo creo que artísticamente y también a nivel de mente es mejor cuando los vas haciendo en paralelo. Les dedicas una horita, 2 horitas, los empujas mucho, los llevas a un buen nivel y los paras para reposar y cuando los vuelves a oír, los oyes más frescos y tomas mejores decisiones. Después atacas otro tema, etcétera, etcétera. Ese es el día tranquilo. Después hay días que son absolutamente locuras porque tú a lo mejor has empezado a mezclar un tema y de repente tienes una llamada de una R. O tienes un WhatsApp, de estos WhatsApp que son una conversación larga, que yo digo, hubiéramos acabado antes con una llamada, pero vale, no voy a entrar ahí. Y entonces te rompen esa mañana de mezcla. A ver, si son rápidos y eficientes, yo soy feliz, estoy encantado. En plan, a mí no me rompe, yo estoy mezclando y de repente me dice, Luis, ¿mandaste ya los masters? Entonces te pongo sí y sigo mezclando. Porque al final mezclas, aunque yo tengo faders y tal, una controladora aquí de Pro Tools, al final estás al ordenador, no me importa, o sea, no me rompe mucho cambiar, ¿no? Pero ya cuando me preguntan cosas más complejas, ahí ya paro un rato en la mañana y tal. De repente vienen las llamadas. Oye, Luis, que somos de Universal y que queremos hacer tal. Entonces tenemos unas dudas, porque si tal. Entonces, claro, de repente tengo mañanas de 2 o 3 llamadas y tengo mañanas con 7 llamadas. Claro, 7 llamadas rompen mucho la... Y que no te puedes desconectar. O sea, no puedes decir, no, desconecto, dejo el móvil fuera y quito internet. No puedes porque al final son llamadas importantes, claro. Son llamadas del propio proyecto. Yo a veces estoy mezclando una cosa que hay cierta urgencia y entonces te mandan un archivo para cambiar esto por esto, entonces te lo explican. Entonces, bueno, a veces hay sesiones más locas y sesiones más tal. De repente después también hay días maravillosos que de repente estoy grabando, yo que sé, en un estudio muy chulo, con un equipo muy chulo, previos y micros muy bonitos. Entonces, pues grabas un directo, que es muy bonito. Grabar en directo son cosas muy bonitas. O sea, me refiero con un músico tocando. Eso está muy guay. De repente hay días que mezclo a lo mejor una sesión más de consulting, que es como masterclass. De repente mezclas un rato por la mañana y por la tarde tienes una masterclass. Uh-huh. O sea, es un poco variado. La verdad que hay un poco de todo. De repente también, yo qué sé, es que la verdad es que tengo días que son muy distintos a otros. Claro. Con lo que es un mundo bonito en el sentido de que nunca todos los días son iguales, con lo que no me aburro. Pero después también tengo muchos días de estar encerrado y sacando. Y entonces ahí es como... Y ahí siempre repito la frase de un compañero de Felipe Guevara, que siempre dice, que a él le va muy bien, y está mezclando mucho y dice, estoy en el cumen de mi fracaso. Que es cuando ya no das más abasto. Claro. Que evidentemente es la situación soñada por cualquiera que quiera ser ingeniero de mezcla, que es tener tanto trabajo que no tengas ni que pensar en hacer gestiones comerciales, ¿no? Para conseguir un cliente, ¿no? Para conseguir a alguien que te llame para mezclar. Ya te va tan bien que te sobra, ¿no? Pero claro,
eso está muy bien, pero mucho de eso es extremadamente agotador Claro. y yo tengo la suerte de vivir épocas así, extremadamente agotadoras, yo qué sé, o por ejemplo, yo ya, por ejemplo, estos últimos años, no hay un disco que yo haga tranquilo en el sentido de que hago 14 temas, como hace un montón de años, como hace 15, 20 años, que hacías 14 temas seguidos, terminabas el disco y empezabas otro. No. Yo de repente estoy haciendo 14 temas y en medio tengo 3 mastering, un Dolby Atmos de urgente que me han pedido de Universal o de Sony, un tal, un call, un no sé qué, un tal. Entonces como a veces se te hace... Hay épocas más locas y menos locas, pero ya no existe esa cosa de estoy mezclando y esto es sagrado. No, porque ya el ritmo de la industria no te lo permite. Y psicológicamente, ¿qué herramientas has? Porque entiendo que habrás hecho un poco de músculo también psicológico para saber que va a haber momentos altos, momentos bajos, momentos de estrés. Si esto es lo que... ten cuidado con lo que sueñas, porque ahora, madre mía, yo soñaba esto y ahora estoy que me quiero tirar por un puente. ¿Cómo es? Hombre, yo creo que el perfil en general de los compañeros y de los profesionales y esta gente que también estos americanos, en general son gente bastante fuerte mentalmente. ¿Sabes? Todo el perfil de un ingeniero que se dedica a esta industria suele ser perfiles bastante fuertes. Esto no quiere decir que tengan mal carácter o sean ariscos o desagradables. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que no son gente que las hunde fácilmente. Es decir, tú estás trabajando... Un buen ingeniero al final recibe modificaciones y por mucha modificación no se va a hundir o no se va a venir abajo o por muchas llamadas o mucho estrés. No, es más, tú eres la persona que tienes que ser un poquito la más fuerte dentro del estudio. Te doy un ejemplo. Tú estás en un estudio y están todos ahí pues fumando, alguno está bebiendo, no sé qué tal, pero tú eres el serio, tú eres el que tiene que estar ahí grabando y controlando que todo se grabe bien. Evidentemente, con los estudios han crecido mucho y ya no se fuma y bebe tanto. Además, ya no se fuma porque salta la alarma o te viene el dueño del estudio. Aquí no se puede fumar. Cosa que antes era otra cosa en los estudios cuando yo empecé. O por ejemplo, te doy un ejemplo real. Estaba en el Teatro Real, estaba haciendo un directo y yo tenía la familia real justo debajo, justo debajo mía. Yo estaba justo encima. Tenía, veamos, cuerpos de seguridad, no sé qué. Todo una historia muy grande, una orquesta, más músicos, guitarra flamenca, o sea, de todo, pianos, etcétera. Y a mí no me puede temblar el pulso y fallar un fader. O sea, ellos cuentan con que va a salir el show perfecto a nivel de audio. Más, en los directos el técnico de sonido es como... O sea, tiene que hacerlo perfecto porque solo le llama la atención cuando pasa algo malo. Entonces, pues tienes que ser esa persona con cierta mentalidad fuerte de que no se venga abajo y no... ¿Y tú notas que has hecho un poco callo o crees que ya estás predispuesto? No, el oficio te lo hace. O sea, ya tenía a lo mejor el perfil, ya venía con un perfil para la música y para esta mezcla de ingeniería y arte y música. Ya venía con el perfil, pero lo vas desarrollando. Al final tú vas desarrollando tus habilidades emocionales, tu inteligencia emocional la desarrollas con los años y vas viendo y leyendo mejor a la gente, vas viendo por dónde te va a salir, qué te va a decir, y además se repiten todos, al final, yo siempre digo lo mismo, se repiten mucho los discursos de... Es como una broma que yo tengo con mis compañeros de correcciones de cantante. Sube la voz, baja la caja, el bajo y el bombo, y vuelve a subir la voz. Esas son las correcciones de los cantantes normalmente. O mi voz no me gusta, o afina. O sea, un cantante no te va a decir, oye, ¿no piensas que la respuesta del piano a lo que hizo el bajo, el solo de bajo del minuto 2.5, ¿no crees que debería estar el piano un poquito? Porque el arreglo, ahí justo hay una dominante. Entonces, nunca he oído un cantante. Entonces es como muy gracioso, ¿no? Ya sabes a lo que vas. Sí, entonces ya como que... A ver, siempre hay gente que te sorprende, siempre hay gente muy profesional, también conozco cantantes que también son productores y lo hacen súper bien y tienen una visión más global de la producción, entonces no están tan obsesionados con su voz, sino que un producto más. Miran todo el producto y entonces hay de todo. Claro, es que yo no me imagino a un Roger Waters o un Tom York diciendo no, la voz, no, ven algo como más... Sí, ven un producto más final, entonces son capaces de separarse de ellos mismos. Claro. Y entonces pero bueno,
Sí, hay de todo. Pero en general se repite mucho, entonces ya vas haciendo como callo. Y tú que visitas muchos estudios externos al tuyo propio, pero ¿estás mezclando fuera, me refiero con un laptop, vas de vacaciones a lo mejor a ver a tu familia o vas a las Canarias o lo que sea, y estás mezclando fuera? ¿Estás con un laptop y con cascos o...? Intento no hacerlo. Intentas no hacerlo. Intento no hacerlo. Es verdad que me he visto en situaciones de producciones que a lo mejor tengo que terminar o importantes y tal. Me he visto obligado a hacer retoques, cambios, una mezcla entera me ha pasado también. Pero intento no hacerlo. La realidad es que intento no... O sea, por una cuestión de salud. No es tanto porque tú creas que no se puede llegar a un nivel, sino que es, oye, yo si salgo desconecto. Claro, yo creo que es una cuestión de salud mental. Yo creo que se habla muy poco de la salud mental en general en todos los canales de YouTube, podcasts, etcétera, del mundo del audio. Pero hay una cosa muy importante que es la salud mental y yo creo que es súper importante desconectar. Entonces, y aparte también lo que te digo, tú quieres lo mejor de mí, pues déjame trabajar con mis mejores herramientas. Entonces, claro, un poco lo que te decía el ejemplo del destornillador, ¿no? De plano o estrella, y el mejor con cabeza imantada, sin cabeza imantada, o sea, ya empiezan los millones de detalles, ¿no? Pues aquí es lo mismo, o sea, yo quiero trabajar en mi estudio, claro, y entonces cuando no estoy en mi estudio, espérame para hacer el estudio, y después también que yo necesito desconectar, es decir, que tengo tanto trabajo que estoy muy agradecido y llevo muchos años trabajando para ello, que cuando llega el momento de desconectar yo no estoy. Claro. Intento no estar, intento hacerlo en fechas que no molesten y yo lo siento, pero es que sí que había visto, por ejemplo, a Lewis Piquet, que lo había dicho que cada vez, vamos, que lo hacía 50-50, que con el laptop ya la mitad de las mezclas hacía con cascos donde le pillara. Bueno, también entiendo que habrá formas de trabajar y habrá tantos ingenieros de sonido como personas, claro. Claro, no, y después también hay una cosa, cuando tú, o sea, yo creo que cuando tú empiezas, cuando ya tienes una mezcla, un disco ya sentado, o sea, esto es así. O sea, cuando a ti te contratan para mezclar 10 temas, ¿no? Vale, cuando has hecho los 2 o 3 primeros, el resto va más suave. El resto ya sabes ya vamos a llamarlo los puntos cardinales, las esquinas del disco. Sabes dónde no te tienes que pasar. Entonces lo puedes seguir perfectamente en un laptop. O sea, si a mí tú me dices, oye Luis, te saco de aquí y te meto en otro estudio, pero ya el disco está empezado, es que lo hago mucho más fácil porque es que todo está avanzado, la decisión de cómo tiene que ser la voz, evidentemente si el tema es más lento, pues habrá a lo mejor más espacialidad, más reverb, menos reverb, lo que sea, delay, más efectos. Si el tema es más rápido, pues a lo mejor se peleará con más elementos percusivos, entonces tendré que defender la voz un poquito mejor, pero ya la ecualización, compresión, saturación, color del mixbus, de la voz, de la bombo, caja, bajo y teclado o guitarra, ya está decidido. Y, o sea, asientas las bases estéticas y técnicas con 2 temas y a raíz de ahí... va todo más fluido. Entiendo que lo harás con los singles, ¿no? Con las canciones más... Sí, normalmente te mandan los más importantes porque tienen que salir primero. Además, claro. Y entonces una vez que lo asientas y que ya le has dedicado tu tiempo, tu reflexión, has probado compresores, de todo, has probado lo que tienes que probar, ya el resto del disco va más hilado. Eso es así, eso es una realidad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me sacas un disco y de repente me dices, ahora termina esto en portátil. Yo lo podría hacer perfectamente con ya más tengo buenos headphones, enchufo, lo hago in the box y no hay ningún problema. Entonces yo lo entiendo. ¿Qué ocurre? Que si tú le preguntas, estoy convencido que, bueno, o sea, no tuve la oportunidad de conocerlo porque vino al canal de Adrián, incluso me iba a acercar para saludar a Lewis Piquet, pero no tuve la oportunidad de conocerlo. Pero si tú le preguntas, oye, ¿pero preferirías hacerlo en tu estudio y así acabas antes? Pues, sí, seguro. Seguro que preferirías. O sea, si no, o sea, preferirías irte de vacaciones y no usar el portátil y que te esperaran y después vuelves y terminas el estudio. Pues, o sea, creo que la respuesta al 99%, no quiero hablar en nombre de él, sería que sí. Claro. Pues a mí lo que me ocurre es eso, que es que intento, a ver, que es que me pasó casi todo el año. Entonces, los días que estoy fuera, déjenme un poquito, muy bien, un poquito tranquilo, pero vamos, que en general se portan súper bien conmigo. La verdad es que la gente sabe que más o menos mis periodos de desconexión y bueno, y es lo que hay tampoco. Y aparte que es música, que no pasa absolutamente nada. Y habiendo asentado ya todos estos, bueno, hemos hecho como un poco un resumen de bases de lo que es la mezcla y demás. Para ti, ¿qué tiene que tener una buena mezcla
de música electrónica, entendiendo, como hemos dicho, que es algo muy abstracto, que es la última pincelada de estilo. O sea, que al final la misma música, que eso es otra cosa que a veces me cuesta explicar o que alguien que no está tan familiarizado entienda, que es que no hay la mezcla no es como 2 más 2 es 4, no hay una mezcla. O sea, pueden haber 5 mezclas diferentes y todas estar correctas. Pero para ti, ¿cómo debería ser una buena mezcla de música electrónica? ¿Qué sería lo básico? A ver, lo básico de una buena mezcla electrónica para mí sería un buen equilibrio entre el subgrave y el agudo, que es lo más complicado de decir. El subgrave al final es esa parte grave del bombo y el bajo, y el agudo, es decir, toda la parte de hi-hats, crashes, de arpegiadores, etcétera, que es muy brillante. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el balance de un tema electrónico. Al final, un tema electrónico, evidentemente, se centra, o sea, tiene mucho medio y tiene una pegada enorme en medio, pero a diferencia a lo mejor de un disco, por ejemplo, de guitarra y voz, o de flamenco, de cantautor, de blues, a diferencia de esos estilos, son más extremos en agudos y en graves, en subgraves. En los extremos es donde está la clave, un poco la diferenciación contra otros estilos. Entonces tiene que tener un buen control en los dos extremos y por supuesto en los medios. Entonces para mí eso es un poco la clave. Te doy un ejemplo. Un ejemplo porque al final yo también he mezclado, aparte de electrónica, he mezclado más electrónica mainstream o electrónica fusionada con otro tipo con un rapero, con con una cantante, con lo que sea. El arreglo que hay detrás. Me ha pasado que de repente me envían 6 bombos que se están peleando entre ellos. Ya. Entonces, claro, ¿por qué? Porque creen que poniendo más va a sonar más grande. Ya. Y entonces, 6 bombos más de repente un bajo, un 808, más un bajo tocado, más un bajo de un teclado. Que han hecho ellos con un Moog ahí porque les gustó y no te cae. Y dicen, no, pero tú lo sumas y se queda muy chulo. Y yo lo sumo y se queda una castaña. O sea, claro. Dice, ya, pero a mí me suena bien. Sí, a ti te suena bien en tu casa con tus altavoces. Pero ahora hay que hacerlo para el mundo real. Y entonces, para mí, la clave es un buen arreglo. Entonces, o sea, para que una mezcla sea buena, necesita un buen arreglo. La materia prima tiene tiene que ser buena. O sea, aparte de hacer el balance técnico, que te lo he nombrado a grandes rasgos, pero tiene que tener... O sea, pero es que esto ya es para todos los estilos. O sea, la clave es la composición y la producción. Y me ha pasado mucho de auténticos desastres. Y a lo mejor es eso una de las primeras barreras cuando un ingeniero de sonido está empezando, ¿no? Porque obviamente un ingeniero de sonido cuando empieza, los clientes que va a tener pues van a ser medio profesionales, a lo mejor no son profesionales. Claro, las materias primas que recibes son como son. Sí. Me veo a ingeniero de sonido e incluso yo me he visto en ese momento en el que mi trabajo ya no es arreglar lo que me viene, sino sustituir. Claro. Y es difícil que luzca Bienvenido al mundo. Y ahí es cuando yo digo bienvenido a mi trabajo. Sí, porque al final tú tienes que, o sea, como ingeniero tienes que diferenciar cuando está bien hecho y cuando no. ¿Qué ocurre? Eso solo te lo da la experiencia. Siempre digo la misma frase. ¿Cómo se hace? Siempre cuando estoy dando una masterclass así con varias personas, les pregunto, ¿cómo se hace una buena guitarra? Y todos dicen, con madera, tal. Digo, vale. Digo, una buena guitarra se hace haciendo 100 guitarras malas primero. Y ya a partir de la 101 te empiezan a sonar. Y cuando lleves 1000 guitarras ya empiezan a sonar muy bien. Pues pasa lo mismo en la mezcla. Esto aquí no hay curso que valga, no hay nada que valga. Esto tienes que empezar y ponerte. Y enfrentarte al mundo. Y el mundo está lleno de gente que tiene un talento increíble y que tiene un instinto y no ha estudiado y tiene un instinto increíble y te da un arreglo increíble, y gente que es un desastre. Entonces, al que es un desastre le tienes que arreglar las cosas. Y eso es lo que hay, no hay más. Claro, es que a lo mejor pensar también, lo que yo he dicho antes, es un poco autocompasivo, ¿no? Claro, es que a mí me llega el material. Bueno, claro, efectivamente. Y tú no sabes cómo sonaban las tomas en RAW de los discos que estás escuchando en la radio, por ejemplo. Claro, entonces tú tienes que tomar esa información. ¿Qué me ocurría? Por ejemplo, en el ejemplo, fíjate, mira cómo resuelvo el ejemplo de los 3 bajos. Pues el 808, evidentemente, dejo la parte del subgrave. Que a lo mejor con el bombo le hago un sidechain, pero un sidechain solo en la zona de sub, con lo que se queda al medio y de 20 a 60 hercios baja. O sea que no molesta el bombo. Pero aquí le quito absolutamente todo el agudo. En el medio, a lo mejor dejo el bajo tocado, pero le quito bajo y agudo. Y en el agudo del todo le pongo un pedal de fuzz, de plugin,
empieza a distorsionar con lo que genera en 4 o 5 kHz de información, pero de un capa abajo lo corto todo, el del teclado. Entonces, ¿qué ocurre? Que he solucionado el problema. Se oyen los tres, no se pelean y encima todos tienen un sidechain con el bombo. Tengo lo que vale la pena de cada elemento sin que se estén peleando con cosas totalmente residuales. Claro, pero fíjate cómo lo he resuelto. En un minuto en mi cabeza. En 10 segundos en mi cabeza. Claro. ¿Por qué? Por el número de repeticiones y de oficio, de las veces que lo he hecho. Claro. Entonces al final cortas y vas repartiendo. Me pasó una vez, estaba mezclando un tema urban, así bastante sencillo, y estaba mezclando la base, que era básicamente eran loops, bombo y bajo, ¿no? Estaba mezclando, entonces me decía en una masterclass, me decía un alumno, Luis, pero estás tomando decisiones en la producción que están cambiando. Y yo, sí, las que no tomaron ellos. Entonces decía, ya, pero ¿cómo te atreves? Y yo, ¿qué quieres que haga? Es decir, si ponen una caja que tiene un subgrave, o sea, imagínate una caja que es muy oscura y se está peleando con el bombo. ¿Qué quieres que haga? Claro. Bueno, tenías que tener una conversación. Vale, pues venga, bienvenido al mundo de la teoría. Vamos a salvarlo y ya está. O sea, y aparte, después también hay una cosa. Cuando hago esos filtrados, ese reparto, no los hago desde el punto de vista técnico. No es esta es la receta. Claro, claro. No, los hago que me gusten, que sean bonitos. Es decir, que la caja se quede más brillante, pero que me guste, que siento ahí y golpea con el bombo. Que no es que veas el gráfico del Pro Q. No, yo sin escucharlo veo que eso lo tengo que Es que me da igual el Pro Q. O sea, puedo usarlo, lo puedo hacer hasta con el plugin de Logic más malo. O sea, el que viene por default o lo que sea. Tú lo estás escuchando y ya sabes que no va a funcionar. O sea, yo lo oigo y digo, uy, esto se va a pisar con el bombo, entonces voy a ver el bombo. Entiendo que lo pruebas. Claro. Porque a lo mejor puede pensar, pues no. O claro, le da una fuerza que... Claro, o sea, lo pruebo, veo que se siente bien el bombo, después encima de la caja, entonces veo que aquello camina y digo, vale, pues así se queda. Si yo hubiera levantado los faders, que este es el trabajo más difícil, si yo levanto bombo y después caja y camina perfecto sin yo hacer nada, lo dejo así. Que ese es el más difícil. Porque lo normal, el 90%, sobre todo cuando empiezas, es meter mano. Porque claro, me acabo de comprar el plugin de Watching Air o Running Rain, y entonces me he comprado este super plugin que satura, que hace no sé qué, y como yo de verdad, yo hay mezclas que he tardado hasta días, y hay mezclas que a lo mejor las he hecho en 3-4 horas, porque es que estaba tan bien. ¿Y no hay un poco de autoconvicción de si no veo los canales llenos de plugins no he hecho mi trabajo? Que eso a veces pasa cuando empiezas. Pero eso es porque están viendo la música, no la están oyendo. Entonces, si eso pasa es que te lo tienes que hacer mirar. Si estás haciendo la música. Además, yo siempre cuento también, lo hago aquí público. Voy a hacer una confesión aquí en tu canal. Nada, broma. Nada, básicamente que la confesión es que yo me he equivocado muchísimo. Muchísimo. O sea, yo qué sé, yo oigo mezclas mías de hace 15 años y hay cosas que yo hice mal. O sea, que tú las oyes y dices, pero no está tan mal. Yo, pero el planteamiento que yo hice a veces era muy técnico. Es decir, a mí me ha pasado también, yo he tenido todo una evolución, como todo ser humano en cualquier profesión, y yo también, al venir de Teleco, al venir del mundo de la parte más técnica, a pesar de que yo tocaba la guitarra, el piano, estuve estudiando y tal, pero como que quise ser muy buen técnico y muy buen ingeniero, mezclar muy bien, entonces todo lo miraba con los ojos de la ingeniería y esto tiene que entenderse todo. A mí me dan 80 pistas y las 80 se van a oír perfecto. Y después ya, una vez que aprendes el conocimiento de cómo funcionan todas las máquinas, empiezas a usar ese conocimiento de un modo más operativo, pero empiezas a pensar con la musicalidad y el corazón. Uno tiene que mezclar con la música y el sentimiento que te transmite la música, porque al final son emociones. Claro. Y entonces, si tú te pones extremadamente técnico, te estás perdiendo una parte de la música. La música son emociones y es un mensaje que se está transmitiendo y un viaje. Entonces, y al final mezclo lo que... Es más, muchas veces me dicen, oye, probamos a... Me pasó una vez con un cliente muy gracioso. Vamos, llama un cliente que a lo mejor no es tan grande, entonces está acostumbrado a técnicos más pequeños en el sentido de clientes. Y me dijo, joder, te he pedido 3 cambios, los he hecho sobre la marcha y te ha dado igual. Digo, si los 3 cambios van por el bien de la música, claro. Si es que todo lo mezclo para la música, si los 3 cambios
O sea, no me produce... O sea, es que tardo más en discutir contigo que en hacer los cambios. Y además que si tuvieras que los cambios no tienen sentido, musicalmente no funcionan, oye, dirías, esto no... No, es que lo hago delante... O Claro. sea, mira, no, es que quiero subir 80 decibelios el bombo. Vale. Vamos a verlo, ya verás cómo no Vale. funciona. Cuando lo subo a 80 Te vas a dar da ni cuenta que no. Nada, lo subo 3 dB y tú dices, joder, la verdad es que emborrona todo. Pues ya está. Pues claro, pues Sí. lo que decías no... Sí, otra cosa es un cliente complicado. Un cliente en que tú siempre te está pidiendo modificaciones, tú le explicas y siempre vuelve a la que tú tenías. Llega un momento que tú ya pones el límite tú cuando tú quieres. A la corrección número 15 o 24, tú ya le dices, oye, mira, ya está bien, ¿no? Claro. Pero eso ya es muy personal. Y también como tú hayas establecido el tipo de relación, el tipo de acuerdo. Vale, este es un paquete cerrado con todas las correcciones que yo quiero. Y yo, sí, vale. Y si las correcciones son 25, y yo siempre digo lo mismo, si hay 25 correcciones que no te ha gustado la mezcla. Claro, o que no tienes claro el producto que quieres. Claro, sí, pero yo prefiero asumirlo yo. Casi que no te ha gustado mi trabajo y despídeme, no pasa nada. Pero el problema lo tienes tú realmente. Que al final... Sí, porque si... Mira, cuando hay 25 correcciones, es que una cosa es que, joder, a lo mejor yo he llegado a muchas correcciones, yo qué sé, ahora no me acuerdo el máximo que he llegado, pero si en un tema llegar a 8, 9, 10 correcciones, cuando son detalles pequeños, o sea, a lo mejor la primera no ha funcionado, vale, la segunda, tercera ya empieza a funcionar. A partir de la cuarta ya estamos bien y ahora vienen correcciones pequeñas, cambio de una voz, cambio de una guitarra, cambio de un tal. Y llegamos así hasta una V8, V7, V9. Yo no lo veo drama, hay gente que lo ve como un drama, como un fracaso, como no es... Yo siempre cuento la historia de Bruce Swiding y Michael Jackson, que llegaron hasta la versión 99, ¿sabes? De uno de los grandes hits. Entonces, te quiero decir, llegaron. Ahora, a día de hoy, con la tecnología que hay, con el tipo de workflow que se establece, llegar a una versión 25 es que hay... Algo pasa. Algo está pasando. Y tampoco te quiero robar mucho más tiempo, pero sí que simplemente ya para poner un cuadro final, que ahora mismo estamos en tu estudio, obviamente un equipamiento envidiable, trabajas como lo hemos comentado ahora, ¿no? Que no tienes ningún tipo de caza de brujas, te da igual mientras la herramienta funcione, tienes mucho analógico, si tienes que poner algo de software lo pones y ya está. Tú lo que quieres es que funcione el producto, ¿no? Pero para una persona que no tiene a lo mejor este equipamiento analógico y que quiere mezclar con ciertas garantías, debido a estos canales que hemos comentado antes, dogmáticos, que te dicen, sobre todo una tontería muy grande que lo habrás escuchado y te da gracia, que es lo de no pongas nada en el máster, que eso es alucinante, no pongas nada en el máster, esto es así. Partiendo de esto ya y quitándolo porque es absurdo realmente, y alguna mezcla que he visto tuya, a lo mejor en el canal de Adrián Tucker y demás, sí, que estabas como marcando un estudio virtual simulando analógico, no simulando analógico, simulando un sonido que a ti te gusta. Es decir, sí. ¿cómo harías tú para decir, voy a empezar una mezcla en software y en el máster voy a crear mi estudio, digamos, de mis sueños? Voy a marcar un poco la estética que quiero en esta canción y le voy a poner esta simulación de previos, le voy a poner a lo mejor este ecualizador ya, le voy a poner un Pultec para que me haga la happy face, nada más empezar, y a partir de ahí empiezo a trabajar. ¿Cómo lo verías para una persona a lo mejor que no tiene este equipamiento que tienes tú? Vale, pues. ¿Tienes media hora? A ver, voy a intentar responderlo lo más claro posible, pero que se entienda muy bien. Vale. A ver, lo primero es que son herramientas. Entonces, puedes trabajar totalmente in the box durante mucho tiempo. O sea, no pasa absolutamente nada. No hace falta tener equipo analógico para mezclar. Eso es así. No hace falta tener equipo analógico para mezclar. Segundo, pero el equipo analógico es una herramienta que no la tienes en digital. Entonces, para ciertos estilos, te viene increíble. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Todo el mundo me dice, no, pero es que los grandes ingenieros solo mezclan in the box. Y yo digo, a ver, definamos muchas cosas. Hay discos que están hechos con una estética súper analógica y otros que están más digital. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, ¿quieres sonar a Tom Eldridge, a los discos de Adele, Amy Winehouse, Lana Del Rey, ese tipo de discos? Pues chico, cómprate un Manley y un Heads y un color tipo NIF, ¿sabes? Por ejemplo, un Mixbus 80 de Kayan que te simula un poco la mesa.
Porque es que, claro, pongo 3-4 cacharros, a poquito que le pongo un poco de reverb a la voz y la dulcifico, ya tengo ese sonido. Entonces, Claro. para mí, es una herramienta para ganar tiempo. Yo no soy tan dogmático, me da igual que tú me dices, oye, Luis, ¿y tú podrías todo eso hacerlo in the box? Sí, tardaría muchísimo más en hacer ese tipo de estética. A mí me piden muchas veces rollo tipo Lana del Rey o Adele, ¿sabes? Cuando hago cosas más indie, más vintage, más tal, o John Mayer. Es que tardo nada cuando pongo mis equipos analógicos. O sea, es una cuestión de eficiencia. Básicamente porque ellos lo hacen así. Claro, esos discos están hechos en analógico. Claro. O con insertos analógicos. Punto pelota. Claro, me dicen, no, pero eso no es lo que manda. Ese estilo no es principal. Vale, ok, tú ganas. Para ti, para ti la batalla. Pero vuelvo y repito. Si te toca hacer eso y tienes un estudio como el mío, con donde tengo todas esas máquinas, vas a ir más rápido, simplemente. Ahora, a ti te toca hacer un tema de urban, más tipo Aitana, más tipo, bueno, urban pop, un poco lo último que ha sacado con Mike Towers, Aitana, o Lola Índigo, o Quevedo, tal. Evidentemente vas a hacerlo in the box. Te viene, algunas cosas te van a ir más rápido in the box. Entonces, eso es por un lado. Por otro, una de las cosas que yo estudié que me vino muy bien fue lo siguiente. Yo fui director técnico de unos estudios que se llamaban Cata, que eran 3 edificios llenos de estudios y también de vídeo y tal, y era un super instalación, era como un Hollywood en pequeñito aquí en Madrid. Entonces fue esa época donde todavía habían grandes estudios de Madrid, que siguen habiendo, pero cantidad de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Yo veía que venían buenos ingenieros, hacían 2 o 3 cositas en la mezcla, no muy diferente a lo que yo hacía, y a la media hora la base sonaba increíble. Y yo decía, joder, ¿pero qué hacen ellos que yo no estoy haciendo? Entonces me di cuenta que una de las cosas que hacían era establecer un color en el mixbus. Entonces, como buen friki que soy, me puse a estudiar todos los mixbuses de todo el planeta. Pero de todo. O sea, desde Benny Marroquín, a Chris Lorelli, a Jason Joss, a todos. Entonces me di cuenta que el mixbus marca un poco la estética, no del todo, y después tu habilidad para procesar cada canal. Entonces, por un lado, es importante el mixbus. O sea, Chad Blake, que mezcla in the box y mezclaba antes analógico, le quita su mixbus y le quita su sonido. O sea, marca mucho. Y después hace mucho trabajo por ti. Entonces, un buen mixbus. O sea, yo lo que recomendaría a todo el mundo que mezcla es estudiar un poco los mixbus que hay en general. Y después, a partir de ahí, tú desarrollar el tuyo, con el que estés cómodo. Entonces, en el ejemplo que hice de, por ejemplo, una mezcla que hice de rock de Adrian Tucker, de unas pistas que son libres, me acuerdo que puse un mixbus así muy básico de Chris Lorelli, era como una especie de simulación de una SSL y no sé si un Smile con unos Pultex, es que no me acuerdo lo que hice, la verdad. Pero era un mixbus muy, muy sencillito, creo que eran 3 o 4 plugins, no era nada, y un limitador al final. Y al final resolví la mezcla en nada, con 5 cosas, porque al final el mixbus te da carácter más lo que tú hagas en cada pista individual. Esa combinación funciona. ¿Qué ha pasado? Que con los años ese mixbus, sobre todo en el mundo del urban y del mundo de la música electrónica, se ha vuelto un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque al venir la guerra del loudness y venir que todo suene fuerte y en la cara y que con tema de electrónica tenga -5 loof, que es un loudness muy alto, lo que ocurre es que tú tienes que ir enviando al mixbus las cosas ya listas y premasterizadas. Entonces se crea lo que se llama el multibus. Entonces, por ejemplo, Michael Bauer decía, no, yo he hecho el Browerizer, ¿no? Que es como preparar cada tal y después se suma. Al final es un multibus de toda la vida, vamos, no es nada. Y Jason Josso, por ejemplo, él tiene como su bus para el bombo, su bus para la batería y su bus para el bajo. Y donde la aprieta, lo masteriza, incluso le pone un clipper, que es como una especie de... funciona como un limitador. Entonces todo lo deja súper listo, con saturación, limitación y compresión. Lo deja súper listo y cuando llega al mixbus, el mixbus no tiene que trabajar tanto y no se agota, no se agobia, no tiene que limitar tantos decibelios y consigue un nivel de energía muy alto porque ya lo deja todo prehecho. Y entonces eso pasa también en el mundo electrónico. Entonces, para llegar a esos niveles y entender lo que es el multibus, primero tienes que trabajar un mixbus individual. Y entonces, ¿qué te recomendaría a alguien? Pues que se ponga a estudiar a los que trabajan. Es decir, que se olvide de todos los canales de YouTube. Bueno, lo que pasa es que cuando yo digo todos los canales de YouTube parece que les tengo manía a todos y no es así porque yo participo. Entonces, no, pero simplemente que tome la referencia, o sea, simplemente haga una cosa muy sencilla que es, a mí me gustan estos 5 temas. Pues vete a ver los créditos de quién son. Ah, pues son de estos 3 mezcladores. Pues mira a ver si esos mezcladores te dan algo de información.
que uno de ellos no te lo da, pues bueno, pues el de al lado que suena parecido, voy a ver su Mixbus. Y a partir de ahí investiga. Entonces, que este se llama Jason Joshua, por ejemplo. Me lo invento. Vale, y Jason Joshua tiene un montón de vídeos, aparte de Mix with the Master, donde explica su técnica. Y su técnica básicamente es eso. Es primero procesar todo para que cuando llegue al Mixbus, el Mixbus prácticamente lo tenga todo hecho. Y qué curioso, que como decimos que en esos canales nos digan no pongas nada cuando es la base y es lo que marca tu estudio virtual que vas a tener dentro del ordenador y a partir de ahí que todo se filtre, ¿no? Imagínate tener que hacer ese procesamiento a cada canal y para limpiar, en fin, no tiene sentido. No. Pues ya no te quiero robar más tiempo, yo creo que hasta súper...